Aceptar que te has alejado no es un acto de culpa, es un acto de despertar en la historia del hijo pródigo. Él no volvió porque ya era fuerte o porque había resuelto su vida. Volvió cuando se reconoció vacío, cuando descubrió que nada de lo que buscó, lejos de la casa del Padre, podía sostener su corazón. Ese momento de sinceridad no lo hundió, lo despertó. Así también ocurre en el alma. Reconocer que te has alejado no significa fallar, significa que tu interior se volvió lo suficientemente honesto como para decir, necesito volver. Y en ese instante, mientras aún sientes el cansancio, Dios ya te está mirando con ternura. No espera que llegues impecable, solo abierto. No espera que tengas todas las respuestas. Solo el deseo de regresar, volver. No es un acto de fuerza, es un acto de verdad. Y en esa verdad, Dios te recibe con los brazos que nunca cerró. Sentirte lejos de Dios no significa que Él se haya ido. Significa que algo se puso entre tu corazón y su voz. A veces es una preocupación que no viste venir, una herida que creíste superada, o una tristeza que se instaló sin pedir permiso. Y mientras te preguntas, ¿por qué estás aquí?, aparece una verdad sencilla. Si entraste en este video, es porque tu interior está buscando algo, una respuesta, una señal, un pequeño rayo de luz. Nada de esto es casualidad. Tal vez por dentro te preguntas, ¿qué fue lo que me apagó? ¿En qué momento dejé de sentir a Dios tan cerca como antes? Y de pronto surge otra pregunta que no esperabas. ¿Y si no estás tan lejos como pensabas? A veces basta un instante de honestidad para abrir una puerta que creías cerrada. Este video quiere acompañarte en eso, no para decirte qué sentir, sino para recordarte que todavía puedes volver a escuchar a Dios, aun cuando te sientas en silencio. Y quizá, mientras sigues aquí, descubras que este no es un lugar al que llegaste por accidente, sino un espacio donde Dios te susurra con ternura. Sigo aquí, no te he perdido. Dios no te pide perfección para acercarte, te pide verdad. La fe no nace del esfuerzo, nace del encuentro sincero entre tu fragilidad y su misericordia. Y esto conecta directamente con lo que vienes sintiendo, esa mezcla de cansancio, preguntas y deseo de volver. No necesitas estar en tu mejor versión, basta con estar en tu versión real. A veces el regreso empieza en medio de un día difícil, cuando te sientas en la cama, después de una discusión, cuando cierras la puerta del baño, solo para tener un minuto de silencio, cuando apagas la luz porque ya no sabes qué más hacer con ese peso en el pecho. En esos momentos tan tuyos, tan humanos, es donde puedes empezar a hablarle a Dios, sin fórmulas ni palabras perfectas. ¿Cómo crear esos momentos íntimos con Él? De maneras simples, casi invisibles. Por ejemplo, mientras estás lavando los platos y tu mente va a mil, puedes decirle en lo profundo, Dios, ayúdame, estoy cansado. O cuando vas caminando hacia el trabajo y sientes que todo te supera, puedes pensar, quédate conmigo hoy, por favor, incluso en la noche. Cuando te recuestas y el silencio te abruma, simplemente puedes susurrar, aquí estoy, no quiero estar lejos. No se trata de oraciones largas, se trata de sinceridad, es dejar que tu corazón hable sin filtros, es permitirte respirar un instante y reconocer lo que de verdad te duele, lo que te pesa y lo que anhelas ahí. Justo ahí, Dios se acerca, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque te abriste, aunque fuera un poco, y así empiezan los momentos íntimos con Él, en lo cotidiano, en lo inesperado, en ese pequeño espacio donde decides ser auténtico. Ese es el lugar donde la fe despierta, y donde el alma recuerda que nunca estuvo sola. Volver a Dios no es regresar a una religión, es regresar a una relación. No vuelves a normas, vuelves a un Padre, y esto tiene todo que ver con lo que Jesús dijo una y otra vez: vengan a mí,
todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo, vengan perfectos. No dijo, vengan cuando estén arreglados. Dijo, vengan así, simple así, tierno así, cercano cuando sientes que te estás acercando otra vez. Recuerda también sus palabras. Yo estoy con ustedes todos los días. Él no promete estar solo en los buenos momentos. Promete estar incluso en esos días donde te preguntas qué salió mal, donde te cuesta levantarte, donde te sientes un poco roto. Por dentro Dios no se retira. Cuando tú te complicas, Él permanece. Y si te preguntas cómo empezar de nuevo, cómo hacer que esta relación vuelva a respirar dentro de ti, puedes hacerlo de manera natural, como quien habla con alguien que ama de verdad. Puedes decirle, Padre, hoy me siento perdido. O Jesús, acompáñame en este día que me pesa. O incluso, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Él escucha esas frases sencillas, porque fue Él mismo quien dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz condicionada, es una paz ofrecida a los momentos íntimos con Dios. No siempre nacen en un lugar sagrado, sino en un instante honesto, en medio de tus rutinas, de tus preocupaciones, de tus silencios. Y ahí, en lo más diario, puedes sentir su susurro suave, recordándote, tú eres mío, no desde la exigencia, sino desde el amor que abraza incluso cuando no sabes muy bien cómo volver. Así se reconstruye la relación con verdad, con pequeñas palabras, con la seguridad de que Dios no te recibe con reglas, sino con brazos abiertos, porque para Él nunca ha sido una lista de normas. Siempre ha sido un hijo, y volver a Él es, simplemente, volver a casa. Dios no te reprocha el tiempo que estuviste lejos, te abraza por el tiempo que te esperó su amor. No se oxida con la ausencia, porque su grandeza no se mide en días, sino en eternidad. Y cuando hablo de su grandeza, no me refiero solo al poder con el que creó el cielo y la tierra, sino a esa capacidad inmensa de seguir amando incluso cuando tú te apagaste un poco. La grandeza de Dios está en que no cambia. Aunque tú cambies, está en que no se cansa. Aunque tú te canses, está en que, aunque tú tengas dudas, Él sigue siendo fiel. Jesús lo mostró cuando dijo, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Esa es la fuerza de un Dios que no se rinde con nadie, ni siquiera cuando tú sientes que ya no tienes nada que ofrecer. Y lo hermoso es que cuando vuelves, Él no revisa tu pasado para señalar tus errores. Revisa tu corazón para sanar lo que te duele. Por eso puedes acercarte sin miedo, porque un Dios tan grande podría impresionarte con su poder, pero elige impresionarte con su paciencia. Esa es su grandeza. Un amor que no disminuye porque tú tardaste. Un abrazo que no envejece. Una misericordia que no se agota mientras tú pensabas que estabas lejos. Dios seguía guardando un lugar para ti, con la misma ternura de siempre y cuando decides regresar, aunque sea dando un paso pequeño. Él hace lo que ningún corazón humano puede hacer por completo. Vuelve a envolverte con esa paz que te recuerda que nunca dejó de esperarte. El primer paso para volver a Dios no es cambiar tu vida entera, es abrir un espacio pequeño donde Él pueda entrar de nuevo. A veces ese espacio nace en un pensamiento breve, mientras vas en el transporte, en un suspiro que se te escapa cuando el día te pesa, o en ese minuto antes de dormir donde sientes que algo dentro de ti sigue buscando luz. Dios no necesita una gran puerta, le basta una rendija sincera. Y aquí se ve otra vez su grandeza, un Dios tan inmenso que sostiene el universo, pero tan cercano que entra por el hueco más pequeño de tu corazón. Jesús lo dijo de forma simple y profunda. Mira, estoy a la puerta y llamo. Él no derriba la puerta, no exige, no presiona. Llama suave, paciente, constante. Ese espacio que abres puede ser tan sencillo como decir, Dios, si estás aquí, ayúdame a sentirte
puede ser poner tu mano en el pecho y reconocer que necesitas paz. Puede ser detenerte un minuto en medio del caos del día y decirle, quédate conmigo. No necesitas saber orar de forma perfecta. Él entiende incluso tus silencios. Lo hermoso es que cuando abres ese pequeño espacio, Dios hace algo que siempre sorprende. Transforma desde dentro. No te pide que cambies todo en un instante. Él comienza por sostenerte, por calmarte, por recordarte que no tienes que hacerlo solo, y poco a poco, casi sin que te des cuenta, ese espacio que abriste se convierte en un lugar donde tu alma respira de nuevo. Así empieza el regreso, no con grandes pasos, sino con un pequeño, sí, un hueco, una frase, un instante, y Dios, con su amor inmenso, entra por ahí y empieza a sanar lo que pensaste que nadie podía tocar. ¿Cómo aumentar la fe y aprender a creer de nuevo? La fe no crece por emociones, crece por confianza. Creer no es sentir bonito, es decidir confiar, incluso cuando no entiendes. Y esto es importante, porque muchas veces pensamos que la fe vuelve cuando las emociones regresan, cuando sentimos calor en el corazón, cuando todo se acomoda. Pero la verdad es que la fe florece justo en los días donde no sientes nada, y aún así dices, Dios, sigo aquí. La fe crece cuando, en medio de tu confusión, eliges dar un paso pequeño hacia Él, cuando abres un espacio en tu rutina para hablarle, aunque estés cansado, cuando te atreves a decir, Señor, no entiendo nada, pero confío en que tú... Sí, esa decisión silenciosa vale más que 1000 emociones pasajeras. Y aquí entra algo esencial: pedir ayuda al Espíritu Santo, porque nadie puede creer por sus propias fuerzas todo el tiempo. A veces, el corazón se cierra. A veces la mente se llena de dudas. A veces simplemente estás agotado. Por eso Jesús dijo que enviaría al Consolador, al que nos guía, al que nos recuerda la verdad. Puedes decir algo tan simple como: Espíritu Santo, ayúdame a creer otra vez, sopla dentro de mí. Muéstrame a Dios de nuevo. Y Él lo hace, no con estruendo, sino con suavidad. El Espíritu Santo es quien te da claridad cuando tu mente se enreda. Es quien enciende esperanza cuando tu interior se enfría. Es quien te susurra que no estás solo cuando todo parece oscuro. Él no te exige fe perfecta. Él te ayuda a despertar la fe que ya tienes adentro, esa que quizá creías apagada. Aumentar la fe no es sentir más, es apoyarte más. Es confiar paso a paso, incluso en días donde tu oración es solo un murmullo. Es elegir creer que Dios sigue siendo fiel aunque tú estés débil. Es permitir que el Espíritu Santo haga lo que tú ya no puedes: sostenerte, levantarte y recordarte que aún puedes creer de nuevo. Así se reconstruye la fe, con pasos pequeños, con decisiones sinceras, con la guía del Espíritu y con un corazón que, aún herido, sigue diciendo: Señor, enséñame a confiar otra vez. La fe se fortalece cuando recuerdas todo lo que Dios ya hizo por ti. El olvido es uno de los mayores enemigos de la fe, porque cuando olvidas, crees que estás empezando desde cero. Y no es así. Ya has sido sostenido, antes ya has sido levantado, ya has salido de momentos que pensaste que no ibas a superar. Y aquí vale preguntarte con sinceridad: ¿qué momentos de tu vida podrías volver a mirar para recordar que Dios sí estuvo ahí? Tal vez esa puerta que se abrió cuando no tenías opciones, esa paz que apareció en medio de una noche difícil, esa persona que llegó justo cuando la necesitabas, no fueron casualidades, fueron señales. Otra pregunta que puede despertar algo en tu interior es: ¿qué estás viviendo hoy que ya viviste antes, pero que Dios te ayudó a superar? A veces, la fe no se cae, solo se adormece, porque olvidaste lo que ya viviste con Él. Al grano es esto: cuando recuerdas
confías. Y cuando confías, la fe se levanta sola. No tienes que fabricar fe, solo tienes que volver a mirar lo que Dios ya hizo, lo que ya te mostró, lo que ya te sostuvo. Cada memoria de su fidelidad es un ladrillo que reconstruye tu fe cuando dices, Dios, lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo, tu alma respira, tu corazón se calma y tu fe encuentra de nuevo su camino. La fe se fortalece cuando recuerdas todo lo que Dios ya hizo por ti. El olvido es uno de los mayores enemigos de la fe, porque cuando olvidas, empiezas a pensar que Dios está distante, cuando en realidad Él sigue obrando, solo que de formas que a veces no notas. Y aquí entra algo real. Dios no siempre responde de inmediato, porque muchas veces primero quiere fortalecer tu corazón para sostener lo que viene. No es ausencia, es preparación. Cada día te pone pequeñas pruebas que parecen comunes, pero que revelan y moldean tu fe, como cuando un plan se cae a último momento y te preguntas, ¿confío o me derrumbo? O cuando alguien te habla de mala manera y dentro de ti surge la pregunta, ¿respondo desde mi herida o desde la paz que Dios quiere formar en mí? O incluso cuando no sale ese trabajo, ese mensaje, esa oportunidad, y te preguntas, ¿creo que Dios sigue moviendo algo, aunque yo no lo vea? Hay pruebas más silenciosas aún, levantarte un día sin ánimo, y aún así, decir, Señor, acompáñame a tener miedo al futuro, pero elegir no rendirte, sentirte solo, pero abrirle un espacio pequeño para que Él entre. Esas también son pruebas, y cuentan. Ir al grano es esto: Dios no retrasa su respuesta para castigarte, sino para fortalecerte. Si te diera todo de inmediato, tu corazón no crecería. Por eso a veces te permite enfrentar momentos donde tu fe se prueba como una semilla buscando luz, y en esos momentos aparece la pregunta, ¿qué más despierta la fe? ¿Qué está formando Dios en mí a través de esta espera? Cuando recuerdas todo lo que Él ya hizo, cuando reconoces las pruebas diarias que moldean tu interior, y cuando entiendes que su silencio también educa tu fe, tu confianza vuelve a levantarse. No porque tengas fuerzas, sino porque te das cuenta de algo simple y poderoso. Dios no se atrasó. Te está preparando. Creer en Dios es aceptar que no tienes el control, pero estás en las manos correctas. Y esto no es una frase bonita, es una realidad que se vuelve evidente justo en esos días donde haces todo lo posible y aún así las cosas no salen como esperabas. Es en esos momentos donde aparece la pregunta que desnuda el corazón: ¿puedo confiar incluso cuando no estoy entendiendo nada? Aceptar que no tienes el control no significa rendirte. Significa reconocer que no estás solo. Significa decir, Señor, yo hago mi parte, pero el resto es tuyo. Y cuando haces eso, algo dentro de ti descansa, porque ya no estás cargando el peso de lo que no puedes resolver. Pedirle a Dios que tome el control no es señal de debilidad, es señal de madurez. Es mirar tu vida, tus miedos, tus pendientes, tus preocupaciones diarias, esa conversación difícil que te espera, esa decisión que te tiene inquieto, esa situación que ya no sabes cómo manejar, y decirle, Padre, esto te lo entrego porque mis manos ya no pueden más. Y lo hermoso es que cuando sueltas, no caes al vacío, caes en sus manos, manos que sostienen, manos que guían, manos que nunca te dejan caer. Creer en Dios es eso. No tener todas las respuestas, pero saber que estás siendo guiado por aquel que sí las tiene. Y aunque no tengas el control, estás exactamente en el lugar seguro. Jesús es realmente el camino de regreso al Padre. Volver a Dios es imposible sin pasar por Jesús.
Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, no un camino entre muchos, sino el puente vivo entre tu fragilidad y la eternidad. Jesús no es una idea, no es un símbolo, no es una filosofía, es la mano extendida de Dios hacia tu corazón herido, hacia tus dudas, hacia tus silencios, cuando te preguntas cómo volver, cómo sanar, cómo empezar otra vez. Jesús no te ofrece instrucciones complicadas, te ofrece su presencia. Él mismo dijo, el que viene a mí, no lo rechazo, y eso cambia todo, porque en un mundo donde a veces te sientes juzgado, exigido o no suficiente, Jesús te mira sin condiciones y te dice, ven, yo te llevo a casa. Él es el camino, porque conoce el tuyo, sabe lo que te pesa, lo que temes, lo que perdiste, lo que te cuesta soltar, sabe lo que te rompió por dentro y lo que todavía no sabes cómo expresar. Por eso su camino no es una ruta difícil, es un abrazo que te guía paso a paso. Volver al Padre es posible, porque Jesús abrió la puerta que tú no podías abrir solo. Y cuando decides caminar con Él, incluso con dudas, incluso con heridas, encuentras algo que ningún otro camino puede darte: la certeza de que no avanzas por tu fuerza, sino por su amor que te sostiene. Jesús no vino a buscar a los perfectos, vino a rescatar a los que se perdieron por dentro. Por eso, si hoy te sientes lejos, eres exactamente a quien Él está buscando. Él no se impresiona por tus fallas, ni se escandaliza por tus dudas. Jesús camina hacia el lugar donde tú ya no sabes cómo avanzar, y te mira con esa ternura que dice, no temas, estoy contigo. Y en medio de esa certeza suave, puedes hablarle desde lo más honesto de tu corazón, sin formalidades, sin frases elaboradas. Jesús, encuéntrame aquí, donde estoy. Tú conoces mi cansancio, mis miedos y mis intentos fallidos. Te abro este espacio pequeño dentro de mí. Llévame de tu mano, devuélveme la paz que perdí y muéstrame el camino de regreso al Padre. No vengo con perfección, vengo con verdad. Quédate conmigo. Jesús enseñó que el reino de Dios no está fuera, sino dentro de ti. Acercarte a Dios no es viajar lejos, es descender a lo más profundo de tu interior. Pero ese reino no se vive automáticamente, se cultiva, se cuida, se elige cada día. No se trata de ganarlo como un premio, sino de permitir que crezca dentro de ti a través de decisiones reales, de esas que a veces duelen porque tocan heridas y batallas que no se ven desde afuera. Hay momentos donde ese reino se forma en ti, justamente cuando la vida te pone frente a situaciones difíciles, como cuando alguien te hiere con palabras que te dejan temblando por dentro, y tu corazón quiere responder con rabia, pero algo dentro de ti te invita a respirar y elegir paz. O cuando te sientes traicionado por alguien que prometió estar contigo y tienes que decidir si te encierras en la desconfianza o permites que Dios sane esa cicatriz para que no te endurezca. El alma también está ese tipo de prueba silenciosa que nadie nota cuando cargas un dolor que no puedes contar. Y aún así, eliges no rendirte cuando ves una puerta cerrarse en el peor momento y decides decir: Dios, no entiendo, pero sigo creyendo. Cuando la soledad te aprieta y aún así mantienes un hilo de esperanza ahí. En esos lugares donde te sientes al límite, es donde el reino de Dios empieza a tomar forma dentro de ti. El reino crece cuando eliges perdonar, aunque te duela, cuando decides confiar en medio del desorden, cuando te atreves a amar, aún después de haber sido herido. Crece cuando no huyes de tus emociones, sino que las llevas a Dios. Crece cuando la oscuridad te rodea, pero dentro de ti aparece esa luz pequeña que no se apaga. Y mientras atraviesas esas situaciones que nadie más entiende, es ahí donde Dios susurra: estoy formando algo en ti,
Porque el reino que Jesús habló no es un lugar externo, es un corazón transformado que aprende a amar, a confiar y a levantarse. Aun cuando la vida se vuelve pesada, ese reino ya está dentro de ti. Solo necesitas permitir que Dios siga despertándolo, incluso en los momentos más difíciles. Cuando Jesús sanaba, primero tocaba el corazón y luego el cuerpo, porque Él sabe que muchas heridas físicas nacen de una separación espiritual, y esto no es algo místico ni lejano, es profundamente humano. El corazón herido pesa, y ese peso termina reflejándose en el cuerpo cuando el corazón está cargado de miedo. La respiración se hace corta cuando el alma lleva culpas o tristeza acumulada. El cuerpo se agota sin razón cuando tus pensamientos están en guerra. Los músculos se tensan, el sueño se rompe, la energía se apaga. Jesús lo sabía. Por eso, antes de levantar a alguien, primero le devolvía paz. Antes de sanar un cuerpo, sanaba la raíz el interior. Para él, la verdadera sanidad empieza cuando recuperas la conexión con Dios, cuando te reconoces amado, cuando sueltas lo que te duele por dentro, porque un corazón alineado con Dios empieza a ordenar lo que está desordenado incluso en tu cuerpo. Mira los relatos. Cuando levantó al paralítico, primero dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando sanó a la mujer con flujo de sangre, primero la llamó hija. Cuando liberó a los oprimidos, primero calmó su espíritu en Jesús, restauraba la dignidad, la identidad, la esperanza, y entonces el cuerpo respondía. No porque la fe sea magia, sino porque cuando el corazón encuentra paz, el cuerpo encuentra descanso. Y si hoy te sientes roto por dentro, o agotado por fuera, pregúntate con suavidad: ¿qué parte de mi corazón necesita primero el toque de Jesús? Porque cuando Él toca tu interior, lo demás empieza a alinearse. Jesús no solo cura síntomas, Jesús cura la raíz. Y por eso empieza siempre por el corazón. En Jesús mostró que el amor de Dios no se compra con méritos, se recibe con humildad. El publicano que se golpeaba el pecho fue justificado, no el que presumía de su perfección. En esa escena Jesús dejó claro que Dios mira el corazón, no las apariencias. No escucha al que se presenta impecable, sino al que se acerca con verdad. Y aquí encaja uno de los mandamientos más profundos que Jesús mismo resaltó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese mandamiento no pide perfección, pide verdad, no pide méritos, pide entrega. Amar a Dios así no significa presentarte sin fallas, significa presentarte sin máscaras, significa decir al Señor: aquí estoy, con mis límites, mis luchas, mis heridas, pero también con mi deseo real de acercarme. Cuando Jesús contó la historia del fariseo y el publicano, estaba mostrando justamente eso. El fariseo cumplía normas, pero su corazón estaba lejos. El publicano apenas podía levantar la mirada, pero su honestidad abrió el cielo sobre él. Es lo mismo que Jesús enseñó cuando dijo: han bienaventurados los pobres en espíritu, no los impecables, sino los que reconocen que necesitan a Dios. El amor de Dios no se compra, porque Dios no es un juez esperando perfección, es un padre esperando sinceridad. Y cuando te acercas sin pretender ser más de lo que eres, cuando vienes con tu verdad en la mano, Dios hace algo que nadie más puede hacer en ti. Abraza primero y te transforma después. En seguir a Jesús no es imitar palabras bonitas, es aprender a amar cuando duele, a perdonar cuando cuesta y a creer cuando todo tiembla. Eso es caminar detrás de Él, no repetir frases, sino dejar que su manera de amar transforme la tuya. Amar cuando duele significa acercarte a alguien que te lastimó y decidir no responder desde la herida. Es mirar a un ser querido que falló y elegir la compasión antes que el orgullo. Es recordar lo que Jesús dijo: amen a sus enemigos. No porque
sea fácil, sino porque esa clase de amor libera tu corazón del peso del rencor. Perdonar cuando cuesta es hacer exactamente lo contrario a lo que tu interior grita en momentos de dolor. Es soltar aquello que te apretó el pecho por tanto tiempo. Es recordar que Jesús enseñó en sí, no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. No como amenaza, sino como una verdad profunda. El corazón que no perdona se encierra, se endurece, se apaga. Y Dios quiere que vivas libre, y creer cuando todo tiembla es mirar una situación que no entiendes, donde todo parece moverse, y aún así decir: Señor, confío en ti. Es aferrarte a su palabra cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Es repetir por dentro lo que Jesús tantas veces dijo: no teman, porque él sabía que la fe más sólida nace en los momentos más inestables en seguir a Jesús. Es esto: amar más allá del dolor, perdonar más allá del orgullo y creer más allá del miedo. Ahí es donde tu vida empieza a parecerse a la suya. Ahí es donde tu corazón empieza a sanar como opera Satanás y cómo discernir su estrategia. Satanás no siempre entra con tentaciones grandes. Casi siempre comienza con distracciones pequeñas. Lo urgente desplaza lo importante. Y sin darte cuenta, Dios queda en último lugar. Su forma de actuar no es asustarte, es adormecerte. No llega con ruidos fuertes. Llega con susurros que parecen inofensivos. Todo empieza así. En un día te dices: luego oro, luego leo, luego hablo con Dios. Y sin notarlo, lo luego se convierte en días. Después, en semanas. Y de pronto sientes que Dios está lejos, no porque se haya ido, sino porque aceptaste pequeñas distracciones que fueron apagando tu sensibilidad espiritual en Satanás. Rara vez te destruye de golpe, te desgasta poquito a poco. Te pone cansancio cuando quieres acercarte a Dios. Llena la mente de pensamientos que te roban paz. Te hace sentir que no eres digno, que no puedes volver, que Dios ya no te escucha. Esas ideas no siempre se sienten malignas, pero si te apartan de lo que te da vida. Discernir su estrategia empieza con una pregunta honesta: ¿qué pequeñas cosas me están alejando sin que yo lo note? A veces es la comparación constante. A veces es el desánimo que te hace postergar todo. A veces es la preocupación que ocupa tanto espacio que ya no dejas entrar a Dios. Otra pregunta que revela mucho es: ¿qué pensamientos me están quitando paz? Porque Dios nunca habla desde la ansiedad ni desde la condena. Si una voz te acusa, te hunde o te hace sentir sin valor, no viene de Dios. También puedes observar algo sencillo. ¿Qué empieza a cambiar en mí cuando paso días sin buscar a Dios? Si pierdes sensibilidad, si te irritas más, si tu ánimo baja, si te sientes desconectado. Esas son señales de que algo está drenando tu interior desde dentro. Pero aquí está la parte más importante. El enemigo puede distraerte, pero no puede cortar la voz de Dios sobre tu vida. Puede intentar enredarte, pero no puede romper lo que Dios sembró en ti. Puede hacer ruido, pero no puede tocar tu identidad. Discernir no es vivir con miedo, es vivir despierto. Es reconocer que tu corazón es valioso y que debes protegerlo. Es volver a Dios cada vez que notas que algo interno se empieza a enfriar. Y la mejor defensa no es la fuerza, es la cercanía. Cuando buscas a Dios, incluso con una oración sencilla, la confusión se aclara, la mentira pierde poder y tu espíritu vuelve a respirar luz. Porque en la presencia de Dios, ninguna sombra puede dominar. Cuando empiezas a acercarte a Dios, el enemigo intenta recordarte tu pasado. Dios te recuerda tu propósito. Satanás te recuerda tu error. Esa es una de sus estrategias más comunes: usar tu historia para intentar detener tu futuro. El enemigo sabe que no puede cambiar lo que Dios dijo de ti, así que intenta cambiar
lo que tú crees de ti. Te trae a la memoria momentos de los que no estás orgulloso, decisiones que te hirieron, caídas que te marcaron. Te susurra: ¿quién eres tú para volver? ¿Quién eres tú para crecer? ¿Quién eres tú para ser amado? Pero Dios hace lo contrario. Cuando te acercas, no te habla desde tu pasado, te habla desde tu propósito. Te dice: tú eres mío, yo estoy contigo, aún tengo planes para ti. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a condenarte, vino a restaurarte cuando esas voces internas intenten frenarte. ¿Puedes hacerte una pregunta que trae luz? ¿Esta voz me levanta o me hunde? Si te hunde, no viene de Dios. Si te acusa, no viene de Dios. Si te paraliza, no viene de Dios. Dios nunca usa tu pasado para avergonzarte. Lo usa para mostrarte cuánto puede transformar. El enemigo quiere que vivas mirando hacia atrás. Dios quiere que camines hacia adelante. Tu pasado explica lo que viviste, pero no define lo que serás. Y cada vez que eliges creer eso, el enemigo pierde terreno. Y tu propósito comienza a tomar forma. El enemigo no soporta cuando decides volver a Dios. Por eso intensifica las dudas justo cuando das el primer paso. Es en ese momento cuando aparecen pensamientos como: no vas a poder, esto no es para ti, no vas a cambiar. No es casualidad, es resistencia espiritual. Él sabe que un corazón que regresa, aunque sea herido o inseguro, es un corazón que Dios puede levantar y transformar. Satanás acusa, Dios restaura. El enemigo señala tu caída, Dios te ofrece su mano para levantarte. Él nunca te deja en el suelo, nunca te habla con vergüenza, nunca te aparta por tus errores. Si una voz te empuja hacia la culpa, no viene de Dios. Si una voz te invita a levantarte, a intentarlo otra vez, a acercarte aunque tengas miedo, esa sí es de Él. Y en el instante en que decides creerle a Dios más que a tus dudas, el enemigo pierde fuerza y tu alma recupera luz. Encontrar a Dios a través de Jesús es volver al lugar donde tu alma siempre perteneció. No es un camino complicado, es un regreso sencillo al amor que te dio vida. Jesús es la puerta, el puente, la mano extendida que te guía cuando estás perdido por dentro. Él no te pide perfección, solo sinceridad. No te exige fuerza, solo apertura a volver a Dios. A través de Jesús es permitir que su voz sea más fuerte que tus dudas, que su paz sea más real que tus miedos y que su verdad tenga más peso que tu pasado. Es descubrir que no necesitas escalar hasta el cielo para encontrar a Dios, solo abrir tu corazón para dejar entrar a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús descubres al Padre que te espera, al Espíritu que te guía y al amor que nunca se rindió contigo. Y cuando das ese paso, aunque sea pequeño, encuentras lo que siempre buscaste: el abrazo que restaura, la luz que ordena tu vida y la presencia que te acompaña incluso en tus noches más largas. Jesús no solo te muestra a Dios, te lleva hasta Él. Cuéntame, ¿cómo te sientes después de este tiempo? ¿Qué parte del mensaje tocó más tu corazón? ¿En qué pensamiento o frase sentiste que Dios te habló de manera especial? Me importa lo que estás viviendo y me importa cómo llegas al final de este camino. Y si este contenido te ayudó, te abrazo con cariño y te invito a darle me gusta, a suscribirte y a compartir este mensaje para que más corazones puedan encontrar consuelo, luz y fe. Nunca sabes a quién puedes bendecir con un simple gesto. Quiero despedirme dejándote una frase de Jesús que sigue siendo un faro para cualquier alma que busca dirección. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que estas palabras
sean tu paz, tu fuerza y tu esperanza. Te envío un gran abrazo, de esos que sostienen el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te cubra y te acompañe en cada paso.